¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados, semana postelectoral con debates de presupuesto, todos un poco cansados, no sabemos si es viernes o si pasó un mes desde el último domingo. Y quien está así o peor todavía es mi compañera de esta media hora, Débora de Urieta. ¿Cómo le va, Débora? Tremendo. Esta semana fue un año. ¿Cuánto hace que fue domingo? ¡Ay, un año! Un año, exactamente. Eso sí, porque el domingo, hace una semana estábamos en la previa de la elección, no sabíamos qué iba a pasar. Tremendo, tremendo Eh, cómo dio vuelta todo así en El una resultado semana. fue diferente al previsto, sobre todo por la magnitud, ¿no? Exactamente, la Pensábamos remontada en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. creo que esa victoria fue un poquito lo que cambió todo. Eso, pero Eh, también para los gobernadores fue un golpe muy, muy duro. Pensaba, por ejemplo, en Puyaro, que salió tercero en su provincia después de haber ganado la elección para los convencionales constituyentes. Salió tercero, le ganó el peronismo, que ahí venía muy, muy flojo en los últimos años el peronismo. Y bueno, los grandes ganadores fueron los libertarios. Patricia El Bullrich en gobierno. la ciudad, ni hablar, El gobierno ganó 15 exactamente. provincias. Pero digo, los grandes ganadores fueron por un lado Patricia Bullrich acá en la ciudad y en provincia de Buenos Diego Aires, Santilli. Diego Pero el gobierno, yo Santilli. estaba viendo los resultados de 2017 y creo que ganó menos provincias el PRO. Por ahí un resultado global más amplio en número, Claro, pero menos muchas provincias. menos. Creo que son 15 provincias, una guasada. Y Es esto una lo guasada. lleva a que, por ejemplo, el Senado tripliquen el número de bancas. Sí. Es un montón. Títulos del día. Nueva reunión en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei se reunió con gobernadores para tratar la modernización laboral y la reforma tributaria. Presupuesto 2026. El actual canciller y exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno, expuso los principales lineamientos de las finanzas del presupuesto. Y también se reunió la Comisión de Industria, donde se analizó la prórroga de la Ley de Energía Renovable. Bueno, y un poco veíamos lo que fue, Débora, este año realmente es bastante particular porque tuvimos una enorme semana de comisiones, ¿no? Sí, Una semana de tremendo. comisiones postelectoral, la preelectoral, la postelectoral, todo el año la actividad legislativa no frenó. No, nunca apareció un año electoral. Sí hubo una merma cuando veías presupuesto, la cantidad de diputados que venían ya esta semana a escuchar a Esta los semana funcionarios. Por eso esta semana bajó claramente, perdieron un poco el interés, sobre todo los diputados cuyos bloques salieron bastante perjudicados. Cuyos bloques habían emplazado la reunión. Bueno, se los plantó Silvana Giudice y dijo, piden, emplazan, o piden que vengan los funcionarios y los ven, no están acá. O algo que se hace mucho, que también lo planteaba la diputada Nadia Márquez, que estaba acá, hacen las preguntas y se van, vienen para hacer el videíto para las redes y dejan a los funcionarios hablando solos. Esto se vio mucho en esta semana. Bueno, ayer fue el turno del exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno. Era muy loco porque la convocatoria decía secretario de Finanzas, Claro. y él asumió esta semana como canciller. Pero Pero Argentina vino, es así. vino como secretario de Finanzas, no se la quiso perder Quirno. Pensé que iba a dejar por ahí a su sucesor, que creo que es José Luis Daza, que No, puede ser, sí, perdón, me está confundiendo también con es Paso. funcionario de Economía, pero bueno, vino Quirno y habló, y uno de los momentos de la reunión de ayer era cuando decía lo siguiente. Bueno, parece que no está todavía No el está tape. el tape. Bueno, habló un rato largo. Bueno, pero recordemos que después de toda esta seguidilla de funcionarios, la semana que viene, el martes, se tiene que dictaminar el presupuesto. ¿Y ahí vos cómo la estás viendo? ¿Están las firmas? ¿Hay No. dictamen? Bien. ¿Y qué pasa si hay dictamen de minoría? No puede haber, si no hay 25 diputados dispuestos a firmar, técnicamente no hay dictamen. Claro, pero ponele que todos firmen dictamen de minoría y No, haya entonces hay 26 dictamen. firmas. Claro, pero ¿cómo se llega al recinto el que tiene más firmas dentro de la Claro, de minoría? en orden decreciente. Claro, pero vos lo que decís es que el escenario puede ser que no quieran firmar. Yo lo que veo es lo siguiente, es que todavía no hay 25 diputados que estén dispuestos a firmar. Lo que no significa que no va a haber reunión. Y hay que ver, me parece que la reunión de ayer vamos a ver cómo los gobernadores actúan. Totalmente. Si prefieren darle al gobierno el dulce de quitarle el dictamen a la oposición y esperar que el gobierno decida si hay presupuesto, Ujú. que sería lo que te queda después de eso, porque el gobierno solamente sería el que podría convocar a la Comisión de Presupuesto o a extraordinarias, Claro, o exactamente. en tal caso continuar con un proceso en el cual le marcas la agenda. Yo creo que hasta hace 2 días uno pensaba es imposible que prospere un dictamen el martes. Hoy digo, después de la reunión de ayer, Sí.
Hay que ver hoy, hay que ver mañana, hay que ver el fin de semana qué quieren hacer. Lo que sí me decían es que tanto Nicolás Mazot de Encuentro Federal como Unión por la Patria siguen con su dictamen preparado y Democracia para Siempre. No llegan. ¿Cuán diferentes son? ¿Hay chance de que se junten ellos dos? ¿Los bloques de Encuentro Federal y Unión por la Patria o son dictámenes distintos? No, Encuentro Federal tiene uno y creo que Unión por la Patria tiene otro. Claro. Y Democracia para Siempre está cerca de firmar el de Encuentro Federal. Pero el Encuentro Federal en realidad es Nicolás Mazot y no sabemos cuántos más. Creo que inclusive no va a estar, por ahí lo reemplaza alguien, no sé. Claro, bueno, pero está en una puede llegar a gira. ser, digamos, hasta ahora las firmas que hay confirmadas son pocas. Por eso. El punto es que eso no quita que la reunión ya esté convocada, porque es un emplazamiento, y que si no están las firmas, quien no firme va a ser expuesto como un nuevo socio del gobierno. Totalmente. Me parece que están todos haciendo cuentas. Yo no me animo a confirmar nada hoy, ¿eh? No, y esto que vos decís, hay que ver qué impacto tiene la reunión de ayer en la Casa Rosada y qué negociaciones se establecen desde ayer hasta el mismo martes, a ver qué puede negociar. Pero lo cierto es que el grueso de los gobernadores, e incluso de Unión por la Patria, plantean que es mejor un mal presupuesto que no tener presupuesto. Yo creo que el gobierno también va a jugar entre la victoria que tuvo este domingo y esta postura de prefiero un mal presupuesto que a no tenerlo. Yo creo que ahí tiene las de ganar el gobierno de alguna manera. Esto decía ayer el exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno. Básicamente, en comienzo de la gestión del presidente Milei, tenemos, para empezar el proceso, un nivel de deuda. Teníamos un nivel de deuda de aproximadamente 485.000 millones de dólares. ¿Cómo es el desglose ese y por qué es importante tener ese desglose bien identificado? Porque en la historia de Argentina, y dado la historia de déficits que Argentina ha tenido, los diferentes gobiernos han utilizado un financiamiento monetario que no está expresado por lo general en los instrumentos o en la contabilidad de la deuda bruta del Tesoro. Entonces, para hacer la comparación entre la deuda bruta del Tesoro, lo que se hace es agregarle y ahí está. Y ahí vemos que la deuda del Tesoro en noviembre del 23 ascendía a 266.000 millones de dólares. Esto es importante porque la discriminación entre la deuda en dólares y la deuda en pesos expresada en dólares es un tema importante para entender. Por eso mismo, ahí está. Se le agrega a la deuda de moneda extranjera, se agrega la deuda en pesos que tiene el Tesoro Nacional, y eso lo que termina siendo es la deuda bruta del Tesoro. Pero en el comienzo de la gestión, y dado los diferentes déficits que no pueden ser financiados en el mercado por no tener acceso al mercado, y al continuar con esos déficits acumulados, uno tiene que tomar en cuenta lo que es la deuda que el Tesoro le genera al Banco Central en pasivos remunerados, que en el curso de la historia han tomado diferentes formas. Han sido LEVAX, LELIQs, PASES, etcétera, etcétera. Ese número a noviembre del 23, a fin de noviembre del 23, ascendía a, un poquito de suspenso, ahí está, a 67.000 millones de dólares. Entonces, esto es importante porque de alguna manera los números del Tesoro no expresan esta deuda que de alguna manera estaba expresada en el Banco Central. Por eso se llega a la deuda equivalente, en dólares equivalentes. Esto va a tardar más solamente por el tema tecnológico. ¿A dónde tengo que apuntar? Random.
Ahí está. Entonces, esto es importante porque la deuda en pesos, entonces expresada en dólares, consolidada entre la deuda bruta del Tesoro y los pasivos remunerados del Banco Central, ascendía a 226 mil millones de dólares y no 158 mil como está expresado ahí en la columna verde. Entonces es importante en ese sentido entender el contexto. Entonces, cuando vamos a agosto del 2025, vamos a hacer esta comparación de alguna manera para justamente entender que la deuda del Tesoro en el periodo noviembre 23 a agosto del 2025 se redujo en casi 50 mil millones de dólares. Esto para justamente desterrar la idea constante y de alguna manera instalada por diferentes lugares donde la deuda, o sea, cada vez que el Tesoro está haciendo licitaciones y cuando no necesita financiar un déficit, lo que está haciendo está renovando la deuda. Y la deuda se ha renovado, recordemos que teníamos el 30% de la deuda que vencía un día y bueno, la deuda se ha estado estirando sus plazos, que eso es algo muy favorable para las cuentas del Tesoro, y también se ha desindexado considerablemente. Ahí vemos, como repitiendo, a noviembre del 23 lo que era los montos de deuda del Tesoro. Le pido por favor a la fotógrafa si se puede corregir. Muchas gracias, porque está justo enfrente del monitor. Y entonces vemos ahí que la comparación de la deuda bruta del Tesoro da entre 425 mil millones de dólares a noviembre del 23 y 451 mil o 452 mil, redondeando, en agosto del 2025. Pero a eso le falta, como decíamos recién, agregarle los pasivos remunerados del Banco Central que fueron absorbidos por el Tesoro. El esfuerzo fiscal del Tesoro permitió justamente una situación en la cual la deuda que el propio Tesoro había creado y estaba en cabeza del Banco Central pase al Tesoro. Entonces, por eso, por términos de comparación, es importante realizar esta comparación con los números de manera correcta. Como la exposición de Pablo Quirno, el exsecretario de Finanzas, actual canciller, muy didáctico, muy docente, decían ayer. Claramente tenía ganas de venir porque no tiene más el cargo, pero dijo: yo no me voy a perder la exposición. No había podido hablar hace 3 semanas porque terminó accidentada aquella reunión. Aparte tenía que irse por la celebración del Yom Kippur. Se hizo tarde y tenía que iniciar el ayuno. Estaba en ese momento con Carlos Burman, que vino a responder preguntas, creo que fue el miércoles. No, él fue el primero que vino el martes. El martes, claro. Y después vino Patricia Bullrich. Exactamente. Y también vinieron los funcionarios de educación. Y de defensa. ¿Cómo? Y de defensa, exactamente. Sí, sí. Bueno, y eso fue en el final ya de lo que es las visitas de funcionarios por la Comisión de Presupuesto, que, como decía Débora, martes sigue la otra reunión pendiente. Ya se puede ver, si ustedes entran en la página de la Cámara de Diputados van a ver la agenda para el martes, que sigue siendo con la Comisión de Presupuesto. Hay que ver si está el número para que empiece la comisión y por lo tanto se dictamine, ¿no? Exactamente, y si no, bueno, veremos cómo avanza el tema, pero de vuelta a esto, que queda en manos del gobierno convocar a la comisión para avanzar con la firma del dictamen por un lado y por otro lado queda en manos la comisión ya está convocada. No, digo, si el martes no se dictamina, ya el martes pasa no se dictamina, se le está dando la llave al gobierno. Eso por un lado y por otro. Salvo que el gobierno anuncie públicamente o con un pedido de extraordinarias que el presupuesto se va a tratar en diciembre. Eso te iba a decir. O en noviembre y en diciembre. En noviembre y en diciembre, porque recordemos que la fecha para la firma del dictamen es hasta el 20 de noviembre. Si no hay extraordinarias. Si no hay extraordinarias. Si no puede dictaminar el 25, 28. Exacto. Lo que me decían, La Libertad Avanza, que por lo menos acá en diputados la quieren aprobar antes de diciembre. Sí. Para que el Senado pueda aprobarla en extraordinarias, obviamente, pero que le den los márgenes, ¿no? Porque está el tema de la semanita esa que tiene el Senado entre dictamen y sesión. Y si arrancás el 10, no me acuerdo qué día es 10. Pero, ¿sabes qué? No sé. Pero tenés el 10 y después tenés que aprobarla en comisión en los días siguientes. Tenés que esperar la semana y ya después te llega Año Nuevo. Entonces tiene ya que cuando querés acordar, llegás a Navidad
Lunes nos dice acá Lunes, Gonza. bueno, 10 es lunes. Bueno, tenés tiempo. 10, Hay 11, tiempo, 12, pero acá la 19, gran duda... pero no mucho, ¿eh? No mucho por esto que te voy a decir. Y es que otra opción que hay es que, como veían esto de que no hay margen para para echar por tierra el emplazamiento, era que, bueno, que diputados dictamine algo y que de última el oficialismo haga cambios en el Senado ya con la nueva composición. Si eso sucediera, tendría que volver acá a diputados para su sanción definitiva. Ah, pero lo que podés hacer es dictaminar en esta Cámara Ujú. y lo tratás en el recinto. Estamos dando ideas, ¿no? Sí, sí. Después Nos pueden 10 de- contratar para Después del nosotros. 10 de diciembre y lo cambiás en el recinto. Si ya te vas a tener una Puede ser mayoría. también, pero algo que lo se cambiás. plantea, pero lo que me planteaban era esto, lo que veían los libertarios, por lo menos hasta la Sí. semana pasada, era esto, de que se dictamine, porque se hablaba de una sesión cerca del 18 de noviembre, por ahí, y que después el Senado de última ya con la nueva composición de cambios y que vuelva acá con la nueva composición a la sanción definitiva. Pero bueno, de vuelta, hay que ver, la clave es el martes y la clave es cómo avanzan las negociaciones con los gobernadores. Sí, me parece que van a tratar de acelerar el dictamen este mes. Yo coincido que me parece que Ujú. no tiene mucho sentido Sí. para el gobierno demorarlo. Si tiene el número, si no, no les va a quedar otra que hacer un raid esa semana, que recién me decían que el lunes es 10, les viene bárbaro, que el lunes 10, martes... Sí, tenés ya- toda la semana completita tenés para toda la semana, avanzar. podés hacer una sesión en diputados y un dictamen en el Senado esa misma semana. Te dan los tiempos. Ujú, Y a las exactamente. otras semanas es directamente la... Lo que sí, los senadores no van ni a escuchar funcionarios. No, nunca pasa. Sí. Nunca pasa porque Bueno, vimos acá el otro día, estaba vimos a Zimmerman. Pero Zimmerman no va a estar el mes No que va a viene. estar, exactamente. Claro. Se pierde la votación del Un Senado presupuesto. bastante particular porque no va a tener el gobierno la mayoría holgada, que me animo a decir va a tener acá, digamos, digo algo jugado, pero me decía ayer un libertario, ya tengo 35 combinaciones para tener mayoría simple. ¿En diputados? Sí, sí, acá. 35 combinaciones. 35, 38 más. Y sí, tiene mucho de dónde salir a pescar y la gran duda, otra cosa que podemos pensar de la foto de ayer, es si el oficialismo no va a apostar a romper al bloque de Unión por la Patria, por lo menos para algunas leyes que lo acompañen. Ahí una vez más va a haber que seguir muy de cerca cómo se comportan los diputados que responden a gobernadores, ¿no? Sí, me parece que Como lo vimos en Ricci, por ejemplo. en algunas leyes seguro, pero me parece que la idea del oficialismo, o por lo menos la expectativa, es que se rompa antes. No, bueno, desde ya. Porque eso permitiría Divide y otro reinarás. reparto también de En las comisiones. comisiones. Me Pero parece que podemos llegar a estar ante una presión fuerte para que los gobernadores en Ayer esta vez hablé hagan con. rancho aparte. Ayer Contame hablé, qué hablaste ayer. ayer hablé con distintas tribus, como se le dice, Upa. del peronismo. ¿Y qué te dicen? Y me dicen que no la ven esto de romper justamente por eso que vos decís, el tema de las comisiones por un lado y por otro lado que sería seguir exponiendo las internas del peronismo y además lo que te dicen es, de acá a 2 años ya vienen las elecciones las presidenciales, falta un montón, pero ellos dicen, de última, todas esas diferencias se dirimen en una paso. Bueno, el punto es quién manda en el bloque que continúe. Fuerza Sí. Patria, Unión por la O puede Patria. pasar algo parecido a lo del Senado, que tenés un bloque, si querés, medio díscolo. Tenés un interbloque en el Senado. Sí, perdón. Dentro del interbloque tenés un bloque que es Tenés 3 medio bloques. díscolo, sí, pero 2 que están más alineados que uno. Que los 2 primeros se rompieron por el tema del Consejo de la Magistratura. Sí, ¿te pero acordás? quedó como una identidad. Quedó como una identidad. Pero también eso te sirve para después ir a labor parlamentaria y tener más nombres, ¿no? ¿Acá te parece poder un interbloque de Unión por la Patria o de Fuerza Patria? Y algunos quieren eso. El sector de Grabois, por ejemplo, dicen que era una de las ideas que estaba impulsando. Recordemos que él no tiene una mirada muy similar a la del Frente Renovador, ¿no? Pero bueno, hay que ver. Hubo casos como, por ejemplo, lo que era la baja edad de imputabilidad, que ahí se dio esta diferencia del Frente Renovador con La el más fuerte, resto. tema paso. Tema paso, Tema cierto, paso, donde el me Frente olvidaba. Renovador aprobó la suspensión Tenés razón, de las me he PASO. olvidado de esa. Sí, una diferencia muy grande, esto fue en Sí, febrero. Tenés razón. Que bueno, la votación fue un febrero quedó lejísimo, pero el gobierno tuvo un febrero legislativo impecable. Con la PASO, boleta y la con boleta la única boleta de papel. única, con la agenda penal. Tenés razón. Eh, Que ahí tú- también se vivió el peronismo, que vos encontraste el dato del santafesino Claro. Lewandowski. Se divide en el Senado y también con Carolina Moisés, creo que era, que no Sí. estuvo. Bueno, ahora lo ves con las apuestas online. Ajá. Ahí estás viendo que un sector, Anabel Fernández Agasti, está muy atrás de que se avance con la sanción
con la media sanción de acá de diputados que busca regular las apuestas online, y tenés justamente a la senadora Moisés, que no le gusta la media sanción de ¿Por qué? diputados. No le gusta, dice que cuando regulás mucho te termina saliendo mal, que no sé qué. Entonces ahí ves que hay una interna en el peronismo por ese tema puntual. Lo que pasa es que también, convengamos que tanto en el Senado como acá, pero mucho también en el Senado, el peronismo, Unión por la Patria, como logró manejar la agenda, era un motivo para no dividirse. Tremendo, El sí, tema sí. es que cuando vos no manejás la agenda, y bueno, tal vez en esa ola de fracasos de un espacio que no maneja la agenda, la posibilidad de ruptura es mayor. El punto es que este año la oposición dominó la agenda de ambos recintos. Fue tremendo Y como es en el Senado. los mismos recintos que aprobaron la ley bases. Exacto, pero esto de que Unión por la Patria, al estar a 3 senadores, y era muy fácil ponerte, no solo abrirte el recinto, sino que después cuando veía las votaciones era todo el tablero verde y los 6 o 8 nombrecitos ni rojos. Ni siquiera gente que era aliada de la Libertad Avanza en sus provincias, del PRO, votaban con la Libertad Totalmente, pues Avanza. encima fue toda la ruptura del PRO, entonces veías a varios del PRO que dejaron de acompañarse. Dio también el cruce con Luis Juez por la ley de discapacidad. Se perdió, también quedó muy lejos los 39 senadores que había reunido Claro, Victoria porque es el mismo Villarroel. recinto, ¿no? Es el mismo, por eso Si quedó uno ve, de hecho, si vemos viejísimo. hace un año atrás, estamos casi entrando en noviembre. Hace un año atrás, recuerdo que Martín Menem logra que un montón de sesiones se frustren. Sí, total. Convocatorias de pedidos especiales. Creo que en noviembre terminó con 5 sesiones, que no empezó ninguna. Sí, la de ficha limpia era una que se convocó. Ficha limpia era una, pero también estaba el tema de reforma sindical, temas varias, económicos. sí. Era una tras otra, ¿viste? Sí, Era, sí, entraban pero y justo estaban salían y nunca había Cipoletti. 129. Pasó este febrero que decimos, pasó el acuerdo con el fondo en marzo, y de ahí en más, claro, el año electoral y algunos posicionamientos fueron cambiando, y el recinto se convirtió en un recinto ultra opositor hasta llegar a 2 tercios con facilidad en Tremendo. contra del gobierno. Por eso, Y en varias oportunidades. por eso es importante que si alguien nos sigue y es novato en tema legislativo, lo que va a ver el 10 de diciembre es una foto. Después hay una película. Totalmente. La película se escribe mes a mes, circunstancia a circunstancia. Proyecto a proyecto. Exactamente, cada proyecto, cada coyuntura del gobierno. Sí, y ahí cada vas viendo situación de las provincias también. No tiene toda la misma realineamiento. De realidad. pronto con el tema de discapacidad, por ejemplo, hasta sectores de la Libertad Avanza se fueron para votar en contra del Ujú, gobierno. Exactamente. Pero bueno, fue ese tema. O, por ejemplo, como a gobernadores que parecía que no les interesaban las leyes de discapacidad o de financiamiento universitario, si le ponías en el temario la ley de combustibles o ATN, ahí sí te bajaban Ahí los sí, claro, diputados. Entonces, claro. toda esa ingeniería que tenés que llevar adelante como diputado para que te avance. Pero el gobierno una cuando sesión. tuvo una buena etapa, a comienzo de 2024, después tuvo una etapa más difícil, después subió a fin del año pasado, y este año tuvo una etapa compleja después del invierno. Es como un electrocardiograma. Claro, y todo eso tiene correlato en las votaciones, en las negociaciones. Sí. Por eso la foto del 10 de diciembre va a ser con la que comience esta etapa legislativa, larguísima de 2 años, y con esta característica que venimos diciendo. Casi ningún diputado está renovando. No, es El tremendo. 70% ni siquiera pudo anotarse, de una gran parte de la que se anotó ni siquiera pudo conseguir la reelección. Entonces pasan 4 años y uno ve son caras todas Eso, distintas, las muchas fuentes son caras todas nuevas. distintas, tenemos que laburar mucho. Ay, me preocupa eso, aprenderme otra vez nombre. Otra vez nombre, Ay, teléfono, sí, tal atiéndanos cual. por favor los que Ay, suman. sí, sí, por favor, chicos. Débora, gracias por esta media No, hora. gracias a vos. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el Edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
funciona el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada, estamos con diálogos de corte ahí con mis nuevos compañeros en esta media hora. El señor Martín Di Natale, ¿cómo anda, Martín? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Semana postelectoral en la que todos estamos un poquito cansados. También, no, menos porque es el joven. La pieza del futuro que tenemos acá. Hombre Gonzalo joven. Solabarrieta se acomoda el saco. Claro, qué bárbaro. ¿no? Porque se viene la presentación y te voy a estar Y te preparado. pones ¿Cómo un andas, poquito. Mauri? ¿Cómo estás vos? Todo muy bien. ¿Estuviste laburando el domingo, sí, no? El domingo estuve trabajando en el Hotel Libertador. ¿Te fuiste al Hotel Libertador? Me fui Qué al Hotel grande. Libertador desde afuera, porque todos los colegas estuvimos de afuera, y una vez que se conocieron los resultados, ahí comenzó el ingreso de los colegas al búnker. Es Pero que es chico, el búnker de que va Javier Milei es chico. sí, es No hay chico. lugar ahí. Y la experiencia del 2023, donde nos encontramos trabajando, Mauri, fue espectacular. realmente espectacular. Fue espectacular. Porque te cruzabas, lógicamente, con ¿En dónde? muchos dirigentes en ¿Ahí en aquel... Libertador? En el Libertador. Lo que pasa es que Los ministros de hoy al lado tuyo ahí. Ta- Muy bien. tal Era vez... más que un búnker, era una especie de fiesta a la que te invitaban. Lo que pasa es que, claro, tal vez Mauri, de mayor recorrido en coberturas y demás, conocía muchos edad. más dirigentes de lo que tal vez conocía yo, porque eran muchos realmente poco conocidos para el ámbito político. hasta la familia de Milei estaba ahí. Porque como es Claro. un hotel, Claro. Milei puede estar en una habitación, pero tiene una habitación, no Exacto, tiene la una 18 suite. me parece que era. Claro, Sí. antes era la 21, ahora la La 18. 21, sí. No tiene una suite. Entonces el resto de la gente circula como uno más. Claro. Ministros, Sí. referentes. Misma entonces- Karina Milei. Misma Karina Milei pasaba por el lado totalmente. tuyo en el Claro. medio de 2023 y te decía, mira, voy a tener un hermano presidente. Exacto. Pero Muy bueno, no es el búnker tradicional que uno tiene, que generalmente los periodistas están en un corralito, la Claro. escena está en otro lado Claro. y simplemente sos testigo de lo que es la gente, pero más cerca. Claro. Acá es Claro. todo lo que es Interesante. el día, el minuto a minuto. Sí, pero Otra victoria. Pero se pudo apreciar por lo menos la salida en un momento de la tarde, cerca de las 6:30 aproximadamente de la tarde, la salida de Karina Milei con Martín Menem, ¿no? Anunciando que estaban tranquilos, Claro, que eso estaban fue bien. afuera. Eso fue afuera, justamente. Menos mal que no llovía. Claro, bueno, fue una jornada linda en cuanto al Una clima. jornada la verdad. linda. El día Después antes, de días 2 días fríos. antes llovía. No paraba Exacto. de llover, o sea que menos mal que no llovía. Martín, ¿cómo la pasaste vos en las elecciones? ¿Bien? Sí, bien, siguiéndolo poco también de afuera, de lo que estaba con expectativas también de la Casa Rosada. Y hoy hay cena en Olivos. ¿Quién cena? A mí no me invitó nadie, no sé, irás vos. No, yo no voy a ¿Vos no vas? No. Ha sido más de una vez, seguro. Lo Mauricio debés Macri, conocer. Mauricio Macri lo Sí. va a visitar al presidente Javier Milei. ¿Qué comen? No sabemos. ¿Milanesas? Por ahí, la última vez comieron milanesas, ¿no? ¿Fritas o al horno? Seguro fritas. Epa, Sí, cae sí, mal. Sí, para una ocasión. sí, Bueno, sí. pero cae Es una mal la ocasión frita, especial. qué sé yo. Muchos temas sobre la mesa, ¿Cuáles? más allá de las milanesas. Bueno, a ver, todo lo que se viene, en términos de que tiene que ver con el Congreso, por supuesto, proyectos de reforma laboral, impositiva. Se habló un poco en la Casa Rosada ayer entre los gobernadores y el presidente Javier Milei. Un paquete de medidas que se vienen. Me parece que viene una agenda muy, muy movidita en el Congreso. Presupuesto. Presupuesto que ya Exacto. está, que ya vamos a ver el detalle porque se siguió debatiendo esta semana en el año más peculiar de todos los años electorales que tuvo el Congreso porque no paró nunca, acá No nada paró paró. nunca. Y en ese sentido sigue la semana que viene y tenemos al hombre del F5. ¿Me contás que la semana que viene tenemos el detalle de qué tenemos? Claro, Mauri, porque... ¿Qué hay? Y es más, te voy a contar algo más. Contame La semana algo más. próxima está programada para el mediodía la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué día? Por el emplazamiento. ¿Qué día? Próximo martes Bien. 4 de noviembre. Bien. ¿Sí? Por el emplazamiento de la sesión del 8 de octubre,
se llevó a esta sesión especial, a esta comisión con el, básicamente, argumento y sobre todo con el objetivo de dictaminar. ¿Qué pasa? Cuando uno consulta a diputados que conforman la Comisión de Presupuesto y uno dice, por un lado hay un emplazamiento por parte de la oposición como para meter un poco de presión respecto a que, bueno, queremos presupuesto, bárbaro. Ya está convocada la comisión a través del emplazamiento para dictaminar. Ahora, a las 12 del mediodía. Ahora, la cuestión es, elección ganada de la Libertad Avanza de por medio. ¿Qué pasa con ese peso, con esa espalda electoral y política que tiene el gobierno nacional para decir, tranquilos, sentémonos a hablar y podemos debatir un poco más el presupuesto y en las elecciones y en las sesiones extraordinarias podemos aprobar un proyecto con mucho más acuerdos y claro. Puede ser diciembre, puede ser enero. La gran pregunta, bueno, la cuestión es que cuando uno pregunta ¿qué va a pasar? Porque hay un emplazamiento de por medio. Se puede firmar un dictamen. Eso te cambia todos los, por lo menos, planes que tenía el gobierno nacional. La realidad es que no está muy en claro, inclusive para los propios diputados, qué puede llegar a suceder el martes. Yo creo que se va a terminar delineando una definición más cercana a el final del día lunes y hasta te diría el comienzo del día martes. Porque yo te escuchaba también, Mauri, en el primer bloque con Débora, el hecho de la cantidad de firmas que se necesitan para un dictamen. ¿De qué va a depender esas firmas o no? Bueno, de los propios acuerdos. Tal vez antes de las elecciones se contaban con votos o firmas que ahora tal vez, bueno, espera, no firmes. Rosca de fin de semana y mucho tuvo que ver también el encuentro de ayer de Milei con los gobernadores, pero decía recién Martín que esta semana la Comisión de Presupuestos se reunió martes, miércoles y jueves, semana post-electoral. Ocurre esto que es viernes hoy y no nos acordamos que el domingo hubo elecciones, nos parece que fueron lejanas, pero estamos cansados. Y estos 3 días tuvieron muchos funcionarios y Martín tiene un poquito el detalle de lo que dijeron. Sí, a ver, en principio lo que hubo obviamente fue un desfile de funcionarios que tienen que ver. Por el lado de Economía estuvo el secretario de Hacienda de la Nación, estamos hablando de Carlos Guberman, fue la segunda visita en realidad de Guberman, porque Guberman recordemos que ya había estado y esta fue la continuidad. Se había comprometido el presidente de la Comisión, Venegas Lynch, a invitarlo nuevamente porque no había terminado de hacer la ronda de preguntas por parte de los legisladores. ¿Qué dijo? Bueno, explicó sobre el tema de esquema de flotación. Guberman dijo que el diferencial del tipo de cambio entre este año y el que viene, hablando del presupuesto 2026, tiene que ver con la inflación, donde planteamos un esquema de flotación dentro de las bandas, donde no hay ningún tipo de cambio en la política cambiaria. Pero casi el mismo tipo de cambio ahora que el que prevén para dentro de un año. Sí, la proyección 1420, una cosa se así. mantienen esas bandas. Claro. Con lo cual dijo Guberman, no va a haber cambio en, si alguno dijo, bueno, van a devaluar esto, no va a haber nada de eso. Que si cambias las bandas, al otro día estás instigando a que era una devaluación. A una devaluación, exactamente. O sea, por eso Guberman dijo, esto se mantiene, hoy. Es una política de Estado que va a mantenerse, por lo menos por ahora, y que está previsto para el presupuesto 2026. Tema flotación. En relación a asistencia social, ¿qué dijo Guberman? Bueno, aclaró que hay algunos rubros que están cayendo por las preguntas que le hacían los legisladores, y esto dice que tiene que ver con un ajuste que se hace en los padrones al detectar que hay asignaciones que no corresponden. Es decir, las partidas que disminuyeron en el presupuesto, Guberman dice que es porque hay menor cantidad de personas o beneficiarios en esos padrones, ¿no? En cuanto al aumento de combustibles, interesante lo que plantea el secretario de Hacienda, dijo que estamos normalizando el valor del impuesto, que es una suma fija, donde apuntamos a una normalización aproximadamente al equivalente del 1% de lo que será el precio de venta en surtidor, ¿no? Cada mes. Definiciones de Guberman, otro de los temas y otro de los invitados que estuvo, como fue José Rolandi, es el vicejefe de gabinete y hombre fuerte ahí en jefatura de gabinete y en el Ministerio del Interior. Dijo que es cero el gasto tributario,
ya que está pensado en ser un régimen marginalista para poder materializar inversiones, hablando del tema RIGI. En cuanto a privatizaciones, Rolandi lo que dijo es que estamos convencidos de que el Estado es un pésimo administrador porque no tiene los incentivos que tiene el sector privado, con lo cual ratificó todo el listado de privatizaciones que se vienen, o por lo menos que están anunciadas ya vía decretos. Y en relación a otro de los invitados, invitadas en este caso que estuvo, fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que también habló del tema presupuestario, y en relación al tema seguridad y narcotráfico, la ministra defendió el presupuesto de su cartera para aumentar la lucha en el narcotráfico en la frontera, sobre todo en Rosario. Habló sobre todo sobre el plan Banderas. Y respecto de lo que es Defensa Nacional, estuvo una funcionaria del Ministerio de Defensa, como es Luciana Carrasco, jefa de gabinete del ministro Luis Petri, quien manifestó que la gestión de Milei trabaja de manera responsable y eficiente a la hora de defender la libertad, y aseguró que el fin es recuperar las capacidades de defensa nacional para proteger su libertad, su territorio y su modo de vida. En cuanto a la compra de aviones, tengamos en cuenta, Argentina compró 24 aeronaves F-16, son aviones supersónicos, se los compró a Estados Unidos, en realidad se los compró a la Fuerza Aérea de Dinamarca, pero son aviones de fabricación norteamericana. La funcionaria dijo que con estas 24 aeronaves están haciendo realidad el mayor paso en recuperar la capacidad en defensa del espacio aéreo argentino, siendo la adquisición más relevante, no más importante, de los últimos 40 años, lo que dijo la funcionaria de defensa. Y en cuanto al gasto en defensa, para terminar, en el presupuesto total está proyectado para el Ministerio de Defensa en el 2026 superar los 6.000 millones de pesos, considerando un incremento real de aproximadamente el 14% respecto al 2025. Esto, vale aclararlo, y lo dijo la funcionaria, tiene que ver con el FONDEF, que es un fondo que se sostiene con un aumento porcentual del PBI, ¿no? Exactamente, eso se aprobó a fines de 2019, me acuerdo. Es un porcentaje del PBI que tiene que ser destinado a la inversión del capital de defensa. Que no sé si ha funcionado o no, porque se fue ley en 2020, finalmente no sé si se ha aplicado. Bueno, esto es Comisión de Presupuesto, recordemos, hubo reuniones martes, miércoles y jueves. Recién decía Gonza, está citada la comisión para el martes próximo a las 12 horas. La idea es dictaminar, porque ese fue el emplazamiento que hizo la oposición en el recinto, pero si no están las firmas, técnicamente no se puede dictaminar. O sea, lo que se puede hacer en el recinto es decir, en esta reunión el objetivo es dictaminar. Ahora, si no tenés firma o si no tenés quórum, no tenés sesión de comisión. Y si no tenés la mitad más uno al momento de presentar dictámenes, ninguno es válido. O sea, 25 firmas tiene que haber con algún dictamen para validarlos todos. Obviamente, si vos querés que no haya dictamen, no firmás ninguno. Ni siquiera un rechazo, ¿no? Claro. ¿Puede ser que se vea alguna estrategia, ahora que lo mencionás, respecto al quórum, que directamente no se lleve a cabo la reunión no, y en si caso vos no de haber querés, acuerdo? Si vos no querés firmar dictamen, no das quórum. Claro. Es por lógico eso te digo, eso. puede ser un factor el quórum el martes. Es que vos tenés 25 personas que tienen que estar comprometidas a dar quórum y dictaminar. No creo que alguien dé quórum para no dictaminar, no tendría sentido, ¿no? Me parece que tenés media hora para dar quórum. Tengo mis dudas si el gobierno no quiere postergar para después del 10 de diciembre, ¿no? Todo este debate. Mira, la información que está circulando es que el gobierno quiere que haya presupuesto. Para que haya presupuesto le conviene que en tal caso, después del 10 de diciembre, sea el Senado, pero que diputados por lo menos liquiden en noviembre, ¿no? Claro, si lo que pasa es que si hay una modificación del presupuesto va a tener que volver a diputados. No tendría por qué haber. Sí, no tendría por qué haber, digamos. O sea, sí, lo otro que se puede hacer es aprobar el presupuesto en el Senado, tal como viene de diputados, y después el gobierno hará reasignación de partidas. Ponete en el lugar de un potencial aliado, ponemos partido provincial. Sí. Vos sabés que en el Senado vas a tener una modificación. ¿Y para qué vas a esperar que después vuelva del Senado? Lo resolvés ahora y listo. Sí, Creo que la perspectiva de toda la oposición son los números del nuevo Congreso.
También si trata el presupuesto con esta composición actual. Sí, es cierto. También se puede dar una señal política, como bien vos decís, aprobar el presupuesto y después que el gobierno, de nuevo, vía decreto, está facultado para hacer reasignación de partidas. Está facultado a hacer resignaciones, también puede hacer un veto parcial, pero me da la sensación que están buscando una negociación y la carta del gobierno es, mirá, desde el 10 de diciembre yo voy a tener casi mayoría propia en diputados, Claro. voy a estar cerca en el Senado, negociemos ahora. Sí, claro. ¿Para qué te vas a andar enroscando? No, porque aparte después del 10 de diciembre se viene el debate de reforma impositiva, reforma laboral, ¿no? Con lo cual ahí... ¿No se demorará eso al año que viene? Ah, no creo. ¿No? No creo. Yo creo que está todo listo para presentar después del 10 de diciembre algún proyecto de gobierno Claro, se puede de reforma presentar. laboral por lo menos. Se me hace que el debate legislativo de esos proyectos van a ser por lo menos mediados de enero. Sí, puede ser. Pero el proyecto puede presentarse Puede ahora en diciembre. presentarse, dijo Cacase que se va a presentar el secretario de modernización, de regulación, que se va a presentar el 15 de diciembre todos los proyectos. Lo dijo la semana pasada, Sí, claro, por eso. cuando no sabía el resultado. De hecho, Julio electoral. Cordero, secretario de Trabajo, cuando estuvo en la Comisión de Presupuesto, adelantó un poco cuál era la jugada del gobierno en relación al proyecto de ley de reforma laboral, ¿no? Bueno, uno de los temas que está pendiente en este caso en el Senado es la ley de ludopatía y el que se estudia todo esto es el señor Gonzalo. Sí, ¿Sos Mauri, experto en ludopatía? no soy experto, solamente que me voy informando de diferentes cuestiones que ocurren alrededor de este plano, sobre todo Bueno, eso de te este hace un tema. experto. Te terminás convirtiendo en un experto. No de tanto informarte. Tal vez sí presté atención. Claro. Presté atención, que es distinto. Y hay un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hay un cierto temor. De hecho, en las últimas horas salió una especie de nota de proyecto, sobre todo para que la coalición cívica, que recordemos trabajó mucho con Maximiliano Ferraro, con Mónica Frade, este proyecto aquí en Diputados, puso el ojo en el que el Senado trate la otra media sanción que debe para que la ley para luchar justamente contra la ludopatía Se salga aprobó hace y un se año, promulgue. claro, hace un año. Claro, hace un año. Por eso mismo, acá tenemos la data justamente para tener fechas exactas. Prevención de ludopatía y la regulación de juegos de azar y apuestas en línea, sobre todo apuntando a los adolescentes y a los menores. Dictamen en diputados el 27 de noviembre de 2024. ¿Qué te marca esto? Que fue aprobado esto en el recinto, ¿sí? El dictamen en el recinto. Muy cerquita de que finalice el año 2024, lo cual uno dice, bueno, el generalmente año de sesiones ordinarias. de sesiones ordinarias. Entonces, Digo porque tu cabeza funciona así. El 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias. Termina, La o sea, gente sigue hasta el 31 de diciembre. claro. Estuvo al límite. En tiempos legislativos esta aclaración Exacto. que vos haces es perfecta. ¿Por qué? Porque si esto solamente estaríamos hablando de un dictamen de comisión, tendría ese restito del 2024 muy cortito, todo este 2025 y perdería el estado parlamentario. Todos los dictámenes de comisión que no hayan llegado al recinto pierden estado parlamentario cuando se renueva la Cámara. Exactamente. Pero un dato muy importante que inclusive lo hablaba con nuestra Juicio por compañera. jurado estoy pensando, me sorprende. Bueno, que claro. por ejemplo no tuvo dictamen, pero no tuvo aprobación en el recinto. Entonces, este año pierde el estado parlamentario. Cuando hablamos de esto, también tenemos que hacer la aclaración que un poco, y le agradezco también por este intercambio a nuestra compañera Débora Durieta, que me decía un dato Gracias, importantísimo, justamente que estuvo dialogando con personas que trabajaron en este proyecto. Al tener media sanción en diputados, se le agrega un año más para que no pierda ese año, ese estado parlamentario. Por ende, tiene tiempo todavía en el 2026 de que el Senado lo trate, ¿sí? Primero, para poner paño frío sobre esta situación, porque se cree que esto podría perder el estado parlamentario, pero vale la pena hacer la aclaración. Bueno, porque lógicamente se está esperando por el tratamiento en el Senado, para que tenga la sanción completa. Vamos a avanzar en las placas porque te traje, Mauri, datos que seguramente te van a parecer interesantes, a vos también, Martín querido, porque son datos llamativos. Bueno, la Cruz Roja Argentina presentó una encuesta nacional, donde en un conversatorio organizado por la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Qué delineó esa encuesta como título principal? Que 6 de cada 10 adolescentes argentinos están expuestos al fenómeno de las apuestas virtuales. Tremendo. Muy fuerte realmente, es decir, más de la mitad. Vamos a ir a la siguiente placa si avanzamos con los datos. En el medio de esta presentación,
Estuvieron presentes senadores. ¿Por qué senadores? Bueno, porque el Senado tiene ahora la posta. Martín Lustó de la UCR, Carmen Álvarez Rivero del PRO, al igual que Luis Juez, José Miguel Ángel Mayans, del Frente Nacional y Popular, y Anabel Fernández Sagasti de Unión Ciudadana. Estuvieron presentes en este evento. La encuesta federal se realizó sobre cuántos adolescentes. 11.400. ¿Les parece un buen número? Para hacer un análisis. 11.400 bueno, sí, hay que ver qué radio abarca. No deja de ser un número interesante para una encuesta, ¿no? Porque generalmente muchas son tomadas de 2.000 casos, 1.000 casos, ¿no? Un poquito más. Bueno, 11.400 casos. De entre 13 y 18 años de edad. De ese número que estamos marcando, el 60% de los adolescentes están expuestos. Es decir, apuestan o conocen a alguien que lo hace, ¿sí? Aclaramos el título de esto que estamos diciendo de la exposición. El 16%, que es muy bajo realmente, conversó el tema en su casa. Es muy bajo, 16%. Es decir, además de esto de si se habla en las casas, si se tocan temas, si hay diálogo con los padres en la familia, además de eso, también el tema puntual de las apuestas. El 21%, y también sigue siendo bajísimo, en un lugar donde generalmente se habla más que en las casas. Lo digo porque entiendo que los adolescentes prestan a hablar a veces más con los docentes que con sus padres por vergüenza, porque le da cosa, por lo que sea. 21% conversó el tema en sus escuelas, ¿sí? Un dato importante. Entre el 93 y el 95% de estos adolescentes considera, escuchen bien esto pues llamativo, muy alto el nivel. Entre el 93 y el 95 considera fácil o muy fácil acceder a las plataformas, inclusive los menores de edad, que acá está el dato más preocupante. Y en esta placa, son estas últimas dos, vemos a Federico Pavlovsky, que es psiquiatra y autor del libro Apuestas Online, para poner un poco el foco en qué está pasando en los últimos años en la Argentina, dijo, las apuestas online se transformaron en un fenómeno en el último año y medio. ¿Sí? Epa, como para tomar un parámetro de lo que uno cree que son muchos años, pero ¿por qué? ¿Con qué dato? Dice Federico Pavlovsky. Hace 2 años no atendía en el consultorio a ningún chico por apuestas online, dice, ¿no? Hoy llegan de 14 o 15 años endeudados y destruidos psicológicamente. Wow. A ver, nosotros podemos analizar el fenómeno haciendo consultas a conocidos, a círculos íntimos, familiares, de amigos y demás, de jóvenes adolescentes de entre 3 y 18 años. Podemos preguntar, ahora, este dato de un psiquiatra que habla justamente de chicos que están endeudados y destruidos. En algún momento Martín nos dijo hace bastante, antes de que empezara este debate, dijo, los menores de 20 años, el consumo de apuestas online y de pornografía le está trayendo problemas emocionales y cognitivos. Totalmente. Eso es algo que ya lo venís viendo, vos sos padre de adolescente, o sea que conocés. Sí, totalmente, sí. Aparte lo hablás con docentes y cada vez cuesta más el tema de que se concentren en clase, por ejemplo, por el uso de las pantallas, todo esto, y por el tema también que mencionaba Gonza. Es una problemática muy, muy fuerte. Gracias, Gonza, por el detalle, Mauri. Y gracias también, Martín. Un gustazo. Por esta media hora nosotros nos volvemos el lunes a las 13 acá en La Bancada. Ya se quedan con Horacio Bon.